Yeah. Esto no es turismo, esto es pinche realidad. Jardines de Morelos, Ecatepec, donde la calle no perdona, ni Dios se atreve a caminar de noche. Nacido del pinche concreto sin alma, donde la pobreza y el plomo caminan con calma. Jardines de Morelos, colonia dividida por letras, por zonas, por sangre mal parida. Allá por la A empieza la odisea, niños sin escuela y patrullas que no pasean. En la B está la banda que prende y no reza, la esquina huele a mota, a caguama y a tristeza. Pa' la C está la jefa que vende quesadillas, mientras su hijo anda armado cuidando las costillas. Y en la D la noche se vuelve un puto desmadre, entre ratas, sirenas y un dealer que no le ladre. Pero qué charcotes aquí en la avenida Jardines de Morelos, La avenida no se ve madreada, pero sí hay unos charcos muy grandes. Vamos a continuar el recorrido a ver qué charcotes nos vamos a encontrar. Pues aquí apenas habían reparado, ¿no? Según para el drenaje, pero me dicen que no sirvió para nada porque todavía se sigue inundando ahí en el Cebetis. Vamos a ver si es cierto. Pues de hecho la reparación fue aquí en medio de esta avenida. Pusieron unos tubos grandotototes, pero para el desagüe del drenaje. Pero ahorita en estas lluvias, que es temporada de lluvias, ha llovido muy duro y dicen que sí se ha inundado ahí por Cebetis. Vamos a ver qué onda. Esos arbolitos ya están bien muertos. Miren, este como que quiere resucitar, ahí se ven las hojitas verdes. Pero el de ahí adelante está bien muerto. Yo recuerdo cuando estaba bien madreada esta avenida, pero bueno, no paso seguido por aquí y al parecer ya le dieron su manita de gato. Yo recuerdo que todo el camellón estaba lleno de basura y cascajo. Y se ve limpio, no se ve basura hasta ahorita. Pues se ve que sí mantienen algo limpio esta zona. Este arbolito ya está bien muerto, miren. Nada más se ve como que tiene hongos en el tronco, pero ni una hojita. Muerto. Bueno, ya llegamos a Cebetis. Vamos a ver del lado derecho, más que nada ahí por el 3B, que es donde se inunda bien chido. Nos vamos a dar cuenta si se sigue inundando, porque debe de haber muchísimo lodo. Esa le llaman la glorieta, ¿no? La glorieta de Cebetis, porque cuando tomo la combi dicen, ¿me bajan la glorieta? Esta es la famosísima glorietas, o la glorieta, perdón. La glorieta de Jardines de Morelos, ahí por el Cebetis. Pero es como un mini parquecito, ¿no? No hay juegos, pero es como un parquecito porque hay bancas. Incluso hay como una estatua. Y creo que sí es de José María Morelos y Pavón, la pura cabeza. Bueno, ya estamos aquí a un costado del Cebetis 202. Cebetis 202. Pues no se ve mucho lodo, Yo creo que sí funcionó ese drenaje que hicieron. Vamos a meternos por esta calle. Ahorita les digo cómo se llama. Pero por lo que sé, esta es una de las calles más madreadas de Jardines. Está y huele a puro drenaje. Al parecer esta parte sí se encharca, pero machín, Miren, parece que sí se sigue inundando porque se ve mojado arriba de la banqueta. Yo creo apenas bajó el agua. Pero hace unos años no estaba así de madreada, Esta ya hasta parece como que zona olvidada. Ya está bien feo. Me comentaban, ahorita vamos a llegar ahí hasta el fondo, que las patrullas no llegan hasta ahí. Que ya del otro lado creo es el Salado y la Laguna. Y creo ya no pasan para allá. No sé por qué. Dicen que hay puro malandro. Ustedes díganme si es cierto o no. Que la mayoría de los malandros vive de aquel lado. Es lo que me han comentado. Ay, miren, esto hasta parece una parte de una laguna. Esto ya ni banqueta es. Yo recuerdo que todavía se podía caminar por ahí, por la banquetita. Pero no, ya no.
¿Están de vacaciones? ¿O no hubo clases hoy? Estamos a 23 de junio 2025. Vean, puros cráteres en esta calle. No manchen. Aquí nada más amontonaron el lodo, pero de todos modos vuelve a inundarse y vuelve a quedar más lodo. Esos grafitis ya tienen años. Y acá estas calles también llenas de charcos. No he visto el nombre de la calle. Pónganme en los comentarios cómo se llama esta calle, porfa. ¿Quién vive por aquí? Díganme, así cuando llueve machín, ¿cómo es el caos pasar por aquí? Ahorita apenas son las 9 de la mañana. Ay, miren, se va a caer esta barda. Ya hasta pusieron cinta de seguridad. Oye, este edificio se ve bonito. Miren, aquí se cuarteó la calle. Yo creo por eso la cinta de seguridad. Yo creo también este arbolito. Hay peligro de que se caiga, por la humedad. Ya está bien sumida esa parte. La barda ya también está bien ladeada. Y esta es parte todavía de la escuela. No, sí, está fea, pero horrible esta calle. De hecho, del lado izquierdo es el tianguis. Parte del tianguis del domingo. Sobre esta calle llegamos al tianguis. Creo que también se ponen puestos de chácharas sobre esta calle. Bueno, continuamos hasta el final de esta calle. Es que no veo su nombre de la calle. Yo vivía de aquel lado y por lo menos en ese tiempo no estaba tan feo. Yo venía a esta tienda. Qué recuerdos. Ahorita vamos a caminar hacia el lado izquierdo porque no me quiero adentrar tanto sin acompañante, porque dicen que sí está peligroso, pero no lo sé. Qué charcotes. Y charcos de lado a lado, Miren. Uy. Está feíto. Creo que ahí se ponía un muchacho que vendía pan. Yo le compraba a ese muchacho. No, sí, ha cambiado bastantito, y nada de reparaciones. Pues los gobiernos, ¿qué onda con ellos? ¿Qué onda con sus gastos en infraestructuras, en calles? ¿Para dónde van? Construcción de colector semiprofundo. Bueno, de aquí ya nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. Bueno, ya vi el letrero y era Avenida Vicente Guerrero. Pero de este lado es la laguna, si no me equivoco. Y pues sí, parecen lagunas. Yo cuando vivía de aquel lado, sí me costaba mucho trabajo salir. Aquí caminar sí va a estar un poco complicado por el lodo. Bueno, lo que les comentaba de que de este lado que no pasa la patrulla. Confirmen si es cierto o no es cierto. Qué lagunotas, Creo que la reputación de la laguna la tiene bien merecida. No manchen. Ahí donde viene el carro blanco, creo que está hondo. Sí llegó a la arriba de la mitad de la llanta. Todo lleno de lodo. Imagínense aquí salir caminando. Ha de ser un dilema bien complicadísimo, pues de hecho toda esta parte también es parte del tianguis. Aquí sobre de aquel lado. Oye, aquí cómo le voy a pasar. Vamos a ver si se puede. Están unos perritos, a ver si no se me avientan. Pero todo esto está inundado. Ahorita salieron unos carros y sí, como que medio le batallaron, pero salieron. Perritos. Perrito. Y pues aquí está. Vino una... ¿Qué pasó? Creo que voy a rodear, porque aquí no se puede pasar. ¿Sí o no? Chefirulais. No hay que tener miedo a los perros porque sí se te avientan. Hay que rodear para poder pasar. Uy. No, sí está complicadito,
Ahí se quedó Firulais. Firulais. Creo que aquí también hay mucho mototaxi que ayuda pues a salir. Creo que esta hilera de árboles divide laguna con jardines de Morelos. Bueno, vamos a continuar. Oye, aquí hay mucho lodo. Vámonos un poquito más adelante, ¿va? Creo que no he visto youtubers que graben este lado de jardines. Por aquí se adentró el tal Sosa italiano, pero venía con un montón de miedo. Uno que vive por aquí pues ya como que se acostumbra, ¿no? Pero gente de otro lado sí ha de pensar que en cualquier momento los asaltan. Y pues yo lo haría, siento que me sentiría igual si fuera a otro lado que no conozco. Aquí no conozco muy bien, pero por lo menos siento como que más valor al pasar por aquí. Miren, qué basurero. Hay un hoyote ahí. ¿De qué será? Vamos a ver. No, pues nada más es un hoyo. Aquí más lagunas. Pues creo que esta es la parte más complicada y más feita. Bien complicado pasar por aquí, ya ni se sabe por dónde. Estas parecen como pozas. Y esta es la calle del Tianguis, si no me equivoco. Bueno, vamos a continuar más derechito y vamos a salir por Montes, va. Miren, aquí encontré otra lagunita con algo de basura. Qué cosa, miren. Toda la calle completa. ¿Y ahora por dónde? Oh, ya no puedo pasar por aquí. ¿Y ahora? Es que no puedo brincar, me voy a mojar. Tengo que salir y rodear. Hay que rodear por allá y irme por la orilla, porque por aquí no, ya no puedo pasar por la banqueta. Bueno, vamos a regresarnos a ver si puedo pasar. No, es que ahí hay mucho lodo, miren. Por esa parte hay demasiado lodo y no. Entonces vamos a regresarnos. Y aún así, miren, aquí hay algo de lodo y bueno, sí pasó. Ahí está. Pues creo que era la única forma de pasar. Uy. Listo. Creo que me metía por esta calle cuando vivía allá atrás. No recuerdo. Pero sí, todas estas calles, ni una está pavimentada, o ninguna está pavimentada. Esta sí hace muchísima falta, ¿no? Que pavimentaran. Pero tengo entendido que no hay drenaje. Díganme los que viven por aquí si es cierto o no. Que no hay drenaje, no hay un buen sistema de drenaje como para poder pavimentar. De agua tengo entendido que compran pipas. Creo que tampoco hay como un sistema así de agua, de que les llegue agua a sus casas. Sí, de este lado que sí está muy feo. Pero los terrenos son baratos, por lo mismo. Yo pensé que allá atrás era lo más feito, pero aquí también está feito. Bueno, aquí por lo menos hay cámaras C5. Pero hasta ahí llegan, ya no se meten para acá. Quién sabe si de este lado haya también cámaras C5. Es que vean, todas las calles, en serio, todas están así, llenas de agua, bien encharcadas. Ah, sí, miren, hay una patrulla. A ver si no me tiene de ¿qué estás grabando? ¿Qué estás haciendo? Luego son así. Pero pensé que no entraban, pero sí entran. Uy, aquí sí está feo, A ver si no me resbalo. Ahí está. ¿Ven? No manchen. Aquí se han de atascar hasta los autos, de que se empiecen a patinar y ya no salgan del hoyo. ¡Au! Ni sé dónde pisar. Bueno, pues yo creo vamos a salirnos. Yo creo que la próxima vez que
venga acompañado, que viva alguien por aquí, me quiera acompañar. Hacemos un recorrido más extenso al interior de la laguna y el salado. Ahorita en temporadas de lluvias ha de estar chido, porque sí ha de estar bien divertido y complejo caminar por las calles. Así es que nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Del barrio vengo, donde el diablo es mi vecino, donde el respeto se gana con el filo, donde la noche se siente más fría si no traes los huevos pa' cuidar tu esquina. Ahí crecí entre motas y sirenas, entre morros con pistolas y condenas.